una investigación hecha por nuestro colega Jorge Vargas. La investigación está titulada Brecha de la inclusión financiera digital en el Perú, ¿no? En un contexto de crisis económica y sanitaria por el COVID-19, ¿no? Un trabajo que, como bien indica el título también, está hecha utilizando la técnica de componentes principales, ¿no? Es un gusto presentar al profesor, colega, amigo, doctor Jorge Vargas Flores. Él es profesor principal e investigador en nuestra universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es profesor del Departamento de Ingeniería, donde es director de investigación de la carrera de Ingeniería Industrial. Respecto a su formación, él es doctor en Système Industriel por l'École de Mines d'Albi en Francia. Es máster en Science and Management of Logistics and Production Systems por l'École de Mines de Nantes en Francia también. Es ingeniero industrial de nuestra universidad. Es profesor de los cursos de pregrado y posgrado aquí en la universidad. También coordina los cursos de titulación de ingeniería industrial. Fundador del coordinador e investigador del Grupo de Investigación en Gestión de Crisis y Desastres, CIDPUC. Él es miembro del Comité Asesor de Estudios Doctorales en el Departamento de Ingeniería. El ingeniero Vargas ha sido investigador visitante en la Universidad de Cranfield, en la Universidad de Lincoln, ambos en el Reino Unido, y la Universidad de Wageningen en Holanda, ¿no? Él es autor de más de 50 publicaciones en artículos de revistas indexadas en Scopus y Web of Science, capítulos de libros, actas de congreso, artículos de prensa, entre otros, ¿no? Tiene mucha experiencia en cuanto a presentación en foros internacionales, ¿no? Como el POMS, el ISCRAM, el ACEI. Ha obtenido nuestro premio de reconocimiento de la investigación aquí en la universidad los años 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, 21. O sea, ha sido una trayectoria desde el 2013 al 21 impecable. Está registrado evidentemente con Sourcing y también en Renacit, ¿no? Ha sido honrado con becas, tanto la de INTILAC para estudios de pregrado, la beca Paul Rivet Cook para estudios de doctorado y estudios doctorales, ¿no? Tiene experiencia profesional como jefe, coordinador y supervisor e inspector en las áreas de logística, control de calidad, producción y comercial, respectivamente en Ocean Logistics, el Grupo Gloria, Grupo Bimbo y Edel, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes a nuestro amigo y colega, el ingeniero Jorge Vargas. Jorge, por favor. Gracias, José. Gracias. Sí se me escucha, ¿verdad? Te escuchamos muy bien. Excelente. Muchas gracias. Bien. Bueno, el trabajo que ya mencionó José fue hecho a solicitud y financiado, perdón, por el INEI dentro del marco de un concurso de investigación que el INEI propone cada año y por el cual me vi favorecido para su financiamiento. Y tuvo como objetivo, como dice el texto del título, el poder determinar cuáles son esos factores catalizadores o inhibidores que podrían también existir, que, que existe alrededor de la inclusión financiera digital en el Perú. Y para esto nos valimos de la herramienta de análisis de componentes principales. Entonces, voy a hacer una presentación también de esta herramienta porque no necesariamente todo el mundo la conoce. Primeramente, un poco a mi cherry respecto al grupo que dirijo, lo pueden encontrar en Facebook y ahí van a poder encontrar muchas actividades de, de difusión que puede ser interesante para ustedes. Bueno, en primera instancia, es claro que cuando se quiere establecer una relación causal, es decir, saber el por qué existen factores que inhiben o catalizan un, un fenómeno, pensamos seguramente en una relación básica conocida incluso desde el colegio, donde se busca explicar Z a partir de X.
Y claro, este es sencillo, digamos, puede traducirse simplemente en una ecuación lineal. Y si hablamos de más variables, incluso pudiéramos estar hablando de una función un poco más complicada, donde intervienen otras variables y que pudiera incluso visualmente ser apreciado en términos del comportamiento, del desempeño. Entonces, de cómo varía Z versus a estas otras dos variables. Pero cuando hablamos ya de una gran cantidad de factores que intervienen en esa relación causal, ya visualmente es imposible y se requiere hacer uso de las matemáticas matriciales. Entonces, ahí es donde entra el ASP como una herramienta de soporte que nos permite una gran cantidad de factores, poder discriminarlos en términos de su aporte causal a la variable que busca ser entendida o explicada en términos de su desempeño. En este caso, la inclusión eh, financiera digital en términos de la variable que la identifica, en este caso, bajo la data que significaría las personas que no hacen parte del sistema financiero digital. Por diversos factores, claramente. Algunos asociados seguramente a elementos estructurales de la configuración del sistema financiero nacional, otros a los aspectos sociodemográficos, otros a los aspectos del desenvolvimiento en relación a la confianza que se pueda tener en los productos financieros. Entonces, hay muchos factores que pueden estar en esa interrelación de explicar el por qué existe esa masa crítica de personas que no están incluidas dentro del sistema financiero digital. Para esto usamos el ACP, para entre todos esos factores poder discriminar y poder quedarnos con aquellos que realmente explican de manera importante esa relación causal. Entonces, para cerrar un poco la idea, si no usáramos el ACP, pudiéramos caer en error al poder interpretar la data, porque pudiéramos entonces asociarla a un par o algunos de los factores como explicativos, cuando en realidad no estaríamos conservando la variabilidad o el aporte que la totalidad pudiera incorporarle y a través del ACP sí permite que esa variabilidad se pueda conservar. En este ejemplo muy pequeño, entonces, donde se trata de entender la variable de predicción de un ataque cardíaco, y donde pudieran estar explicadas acá por 5 variables y pudiera haber muchos más, se puede establecer una relación causal a partir de un par de elementos, un par de variables que realmente son los contribuyentes a esa variable que se busca entender. De alguna manera, el ACP lo que hace es que esa nube de puntos, donde las variables que buscan explicar la relación causal, van a ser atravesadas por un plano cuya proyección ortogonal va a permitir que esas, en expresión de un símil, sombras de los puntos sobre el plano ortogonal, permitan mantener o conservar la relación de explicación o causal para que se pueda entender la variable que quiere ser, en este caso, comprendida en términos de su desempeño. Esta herramienta es una herramienta estadística, se tiene mucha literatura al respecto, viene de 1901, con los autores ahí mencionados, y que puede encontrarse en los paquetes como SPS, FANS, que fue que yo utilicé, por ejemplo, para mi trabajo doctoral, entre otras. Entonces, ahí está un poco la conclusión del por qué utilizamos esta herramienta. Esta presentación la voy a compartir con los organizadores y va a estar disponible. Y si hay una forma de poderlo socializar, encantado, no hay ningún problema. Para un poco cerrar la idea de la utilidad, permítame entonces recurrir al siguiente ejemplo también. En el caso del impacto de los desastres, se sabe que se da por la vulnerabilidad preexistente en el entorno, pero también por el estado de resiliencia. Entonces, conservando ambos grupos de factores dentro de una relación causal, se puede, otra vez, usando la data respectiva para ese grupo de variables de vulnerabilidad y resiliencia, poder identificar aquellos que realmente aportan a la relación explicativa de la cantidad de impacto que se puede dar producto de un desastre. Tenemos la data
de la vulnerabilidad, tenemos la data de la resiliencia de un país cualquiera, en este caso de Perú, para unos años determinados, se normaliza la data para poder ingresarla, en este caso, al instrumento, y luego de esto se obtiene entonces la relación de correlación preexistente por las distintas variables, y a partir de las correlaciones que existen entre las mismas variables se las discrimina para poder quedarse exclusivamente con aquellas que son significativas, basado en las medidas de correlación que existen entre las variables. Un caso interesante es decir que, por ejemplo, al hacer la discriminación y quedarnos con alguna de las variables significativas, después, luego de haber discriminado las que no aportan significancia, se encontró que Lima, por ejemplo, como tal, era una de las regiones que claramente era distinta a la totalidad de las otras regiones. Y esto se debe a las características preexistentes, en este caso, en la ciudad de Lima, que son claramente distintas a la de las otras regiones del país. Se hace el análisis con y sin Lima, en este caso, y también en la inclusión financiera digital hicimos el análisis con y sin Lima para poder validar el comportamiento de las variables explicativas y podernos quedar con aquellas variables que realmente permiten entender, en este caso, el impacto frente a los desastres. Y acá, por ejemplo, nos quedamos con solo 3 variables. El IDH, el Índice de Desarrollo Humano, el número de crímenes y delitos, y la vulnerabilidad de las construcciones. Con solamente esas 3 variables, tú puedes determinar el impacto de los desastres, es decir, la cantidad de víctimas que pudieran existir. Y se puede hacer cosas como, por ejemplo, un pronóstico de la cantidad de víctimas y después validarlo, obviamente, con una prueba de distribución para poder validar que existe una dependencia entre las variables que han sido analizadas. Propiamente dicho, ya en el proyecto se usó la misma lógica, es decir, primeramente, sabiendo de que había un contexto de la pandemia donde se quería evitar la presencia de las personas en zonas confinadas, donde se quería aislar a las personas para poder evitar que se contagien. La pregunta que resaltó era por qué, si existían ya instrumentos financieros digitales, las personas no hacían uso de ellas. Y ahí es donde viene entonces la interrogante o el cuestionamiento para poder eh, investigar al respecto de este tema. ¿Cuáles son los factores que motivan o inhiben que no haya más personas dentro del sistema financiero digital? Estas son algunas de las preguntas entonces que se planteó para la investigación. ¿Qué factores limitan la ampliación de la cantidad de peruanos que estén incluidos en el sistema financiero digital? ¿Qué factores favorecen la cantidad de peruanos incluidos en el sistema financiero digital? ¿Y qué razones explican que los estratos sociales más vulnerables se encuentren excluidos del sistema financiero formal? Primeramente, comenzamos a analizar el tema de lo que significaba inclusión social, y claramente es la expresión de la concretización de lo que incluso en alguno de los documentos se mencionaba que era de los derechos humanos. Los derechos humanos es una expresión, si quieres, de lo que se quiere ser, pero la concretización de la expresión de esa intención, de esa visión de sociedad es finalmente la inclusión como tal. Y la inclusión social expresada en términos, ahora sí, del despliegue de políticas que hagan realidad que las personas tengan acceso a las mismas oportunidades finalmente. Propiamente dicho, la inclusión financiera está en el ámbito, obviamente, del marco económico, de los individuos que pueden tener acceso a los servicios financieros básicos en el sistema formal, y a través de diversa literatura fuimos concretizando finalmente entonces qué significaba el que se pueda, podemos entender que un grupo de personas sean incluidos dentro del sistema financiero, y en particular, ahora sí, en el financiero digital, que es la expresión del uso de las herramientas digitales, que en este caso se expresan por ejemplos como el monedero digital, las herramientas virtuales que las aplicaciones de los bancos te ofrecen, entre otras. Lo que hicimos fue recopilar datos de las entidades
financieras, de los ministerios, también del INEI, que nos permitiera entonces el poder caracterizar al país, a sus regiones, en términos de la data que están en relación a lo que significa la existencia de personas que puedan explicar su voluntad, a, su voluntad y también sus posibilidades de que puedan ser parte del sistema financiero digital. En particular, la data del ENAO, del INEI, fue muy interesante de poder explotar, porque claramente hay mucha información respecto a el uso del sistema financiero, también la disposición de servicios básicos que facilitarían el uso de esos servicios financieros digitales, como el tener smartphones, el tener conexión al Internet, entre otras datas que te explicarían el que puedes o no tener acceso a estos servicios. Acá, luego de haber revisado toda la data secundaria que pudimos haber acá mostrado, encontramos entonces y seleccionamos estas variables en relación a las que explicarían que exista entonces una población disponible para que pueda tener acceso al sistema financiero digital. Eh, Muchas de estas preguntas están en la data que se consiguió de las encuestas del ENAO, otras fueron extraídas a partir de las experiencias previas de trabajos que se hicieron también con, con trabajos similares que se pudiera encontrar en la literatura, eh, en experiencias como las que tuvieron en Brasil interesantes, o en Chile también. En China también hubo un trabajo muy interesante que de alguna manera nos permitieron entender que variables como, por ejemplo, el número de oficinas eh, de las entidades bancarias, el número de cajeros, eh, eran factores que contribuían a que efectivamente se pudiera dar el acceso a más personas para que el sistema financiero digital pueda promoverse como tal. También claramente el acceso, como dije temprano, a los smartphones, al Internet. Acá tenemos otras variables que se lograron entonces identificar dentro de todas estas bases de datos. Y entonces estamos hablando de aproximadamente unas 30 a 40 variables. Y la pregunta acá es, ¿cuáles de todas estas variables son las que realmente aportan de modo significativo a que pueda existir unas políticas que puedan ser focalizadas para que pueda ampliarse mm, la frontera de lo que significa la población incluida dentro del sistema financiero digital? Y para esto vamos a usar el ACP. Todas estas variables tienen data dentro del ENADO, tienen data que puede ser extraída a partir de los repositorios, de las estadísticas del Ministerio de Telecomunicaciones, de los ministerios en relación a la data que se maneja a nivel nacional para, como por ejemplo en el caso de delitos informáticos, en el caso es el Ministerio del Interior, y que nos permita entonces poder modelar ahora sí propiamente dicha la relación causal, es decir, los factores asociados al explicar que exista una cantidad de personas que están dentro del sistema financiero digital. ¿Cuáles son las que más aportan a esa, o contribuyen de manera positiva o negativa? Porque recuérdense que ambos elementos son importantes identificarlos. La contribución positiva, pero también la contribución negativa. La positiva porque quiere reforzarla, y la negativa porque obviamente quieres minimizarla, justamente porque la ralentiza. Jorge, tenemos 5 minutos. Perfecto, gracias, José. Con la data que logramos ya propiamente obtener, el trabajo está disponible, a propósito, dentro del repositorio del INEI, si alguien desea verlo en detalle. Entonces, buscamos construir ahora, a través de la CP, identificar ese grupo
de variables significativas. Encontramos dentro de lo que significa propiamente dicho la herramienta, en la parte de discriminación, como dije temprano, cosas interesantes como por ejemplo que la tasa de analfabetismo de la población con las personas sin educación nivel inicial está altamente correlacionada, entonces se puede discriminar y así se puede ir identificando a aquellas variables que están altamente correlacionadas e irte quedando con las que realmente aportan variabilidad. Otra vez el caso de Lima, interesante, porque se vuelve a encontrar de que Lima es, en el país, en Perú conviven dos países en realidad. Una que es Lima y otra que es el resto de regiones. Explicando esto a otro grupo de personas, yo le decía, es como conocer a Jefferson Farfán a los 40 años, pero también conocerlo a los 20 años. Obviamente es el mismo Jefferson Farfán, pero están en dos estadios distintos de su vida. Entonces, tarde o temprano, las regiones serán seguramente similares a Lima, obviamente conservando sus propias costumbres y, bagaje cultural importante. Pero en términos de lo que significa el acceso a los servicios, se expresa esta diferencia eh, de expresiones de comunidades en la diferencia. Después tenemos, entonces finalmente, con el análisis de componentes principales, tenemos tanto para Lima como sin Lima, el conjunto de variables identificadas como las de mayor aporte a la variabilidad. Y acá las tienen. Las variables del conjunto 1 y la variable del conjunto 2. Y con el otro grupo también las variables, ahora sin Lima, del conjunto 1 y conjunto 2. Y claro, con la data propiamente dicho del de la varianza se puede discriminar en un orden ascendente en el sentido del mayor aporte. Finalmente, si vemos los grupos de variables, vemos que algunas están enfocadas obviamente en el ámbito de la gestión de la economía, la educación, la infraestructura y la calidad, y de esta manera podemos identificar ya propiamente las políticas focalizadas para, uno, acelerar y en otro caso delimitar aquellos factores que facilitan o que ralentizan la inclusión financiera digital. Se validó que efectivamente hay una alta correlación entre el modelo general y los resultados encontrados, y acá ya tenemos propiamente dicho las estrategias encontradas. Para el primer objetivo específico, que era el poder identificar los factores que limitan la inclusión financiera digital, encontramos en el ámbito de la infraestructura claramente el acceso al Internet, ¿no? Si no hay Internet, no hay obviamente acceso a los productos digitales financieros. En el ámbito de la educación, la gente tiene que también entender cómo funciona la lógica de la tasa de crédito, por ejemplo, cómo funciona obviamente aspectos como la amortización, es decir, cómo es que funciona toda esa lógica mínima de lo que son las finanzas. También esto tiene que ser masificado a nivel de la ciudadanía, es decir, no solamente pasa por un tema de educar, sino también de hacerlo común a los ciudadanos para que estos puedan hacer parte de su día a día en términos de la toma de decisiones. También otro aspecto importante es la seguridad. Hay una desconfianza aún presente por la delincuencia cibernética que hace que la gente tenga inseguridades. Dentro de lo que significa también la seguridad, importante también el aspecto de asegurar la data de las personas, están en relación a la presencia de estafas, suplantaciones, que otra vez también están en el ámbito de la ciberdelincuencia y ya son de responsabilidad de las entidades financieras. En el objetivo específico 2, que era los aspectos de favorecer la inclusión financiera digital, podemos encontrar que efectivamente es un hecho tangible que la existencia y el uso de los dispositivos y equipos que permiten navegar en Internet facilitan la posibilidad de poder acceder a estos servicios financieros digitales y, eh, y que estos efectivamente te faciliten la experiencia en sí misma. Algunas de las posibles razones por las cuales todavía las personas usan efectivo es porque todavía está arraigado tradiciones como la junta vecinal, aspectos de todavía ver complejo el acceso
a los servicios y productos dentro del sistema financiero digital, especialmente en las poblaciones vulnerables, y que no encuentren opciones de productos financieros, digamos, accesibles, focalizados por necesidades de género, origen e idioma. Eh, también se encuentra que hay muchos productos y servicios que no se reconocen focalizados a comunidades específicas eh, que pudieran ser espacios de desarrollo que pudieran ser explotados para que pudiera ampliarse estas poblaciones en términos de beneficio que significa. Bueno, esta sería un poco la presentación del trabajo de investigación que recopila estos resultados y nada, estoy atento a sus preguntas. eh, si tienen a bien, acá tengo algunas preguntas. Si José, si ¿te parece las puedo ir respondiendo? Sí, hay una pregunta, si Sí, deseas. La pregunta de de un colega quiere básicamente que le aclare si es que las personas del estudio incluyen personas nacidas en Lima, porque como hay muchos migrantes, quería saber eso, ¿no? sí. Nosotros tomamos la data del ENAO, que es la data de la encuesta nacional, que es la data nacional, es decir, incluye todo el país, ¿de acuerdo? Por regiones. Entonces, está tanto Lima como todas las regiones. Lo que sí es interesante destacar es lo que dije en un momento, que si bien es cierto, y conviven en nuestro país como dos países, el comportamiento es similar. Es decir, es como el ejemplo de Jefferson Farfán. Finalmente es el mismo Jefferson Farfán, ¿no es cierto? Solo que uno tenía 20 años y ahora el otro tiene 40 años. Pero claramente son dos personas distintas en términos de lo que significa su hábito de consumo, sus posibilidades de acceso a servicios, sus ingresos, pero es el mismo. Pero, eh, pero en términos de lo que significa su desenvolvimiento digamos, como unidad social, es un individuo social, de consumo, psicológico incluso, son distintas, ¿no? Acá me preguntan, ¿cree que un incremento entre los bonos que se entregaron y la apertura de una cuenta bancaria, perdón? Sí, esa es la pregunta. Eh, ¿Cree que un incremento entre los bonos que se entregaron y la apertura de cuenta bancaria por primera vez que hubo? No entiendo muy bien. Si, Carlos, si quieres puedes abrir tu micro. No entiendo muy bien la pregunta. Acá me pregunta Luis si debería haber estrategias diferenciadas sustentadas en las diferentes situaciones de acceso al Internet para mejorar el nivel de inclusión. A ver, estrategias diferenciadas, claramente los resultados indican que sí debe haber. Es decir, muchas personas no se sienten desde ya, eh, no sienten que el sistema financiero les ofrezca productos accesibles, sea porque son complejos, sea porque no son incluso claros, porque tienen desde ya una lengua distinta. Claro, digamos que la gran masa del país habla español, pero hay mucha que se desenvuelve aún en quechua y otros dialectos. Entonces, eh, digamos que y otras obviamente tienen focalizadas necesidades en relación seguramente a sus actividades, en relación a sus actividades económicas más cercanas, eh, sea porque son, por ejemplo, tienen una profesión como maestros, pero también tienen una actividad como, por ejemplo, chacareros, es decir, entonces se desenvuelven en esos dos ámbitos. Entonces, hay claramente un vacío en términos de lo que alguna cantidad importante de nuestra población encuentra en los productos que están ahora en el sistema financiero y donde no se ven reflejados en términos de sus necesidades. Interesante lo que hizo la India, pero hace más de 10 años atrás. Llevó el sistema financiero a través de personas que eran las que literalmente iban eh, en las zonas rurales, pueblo por pueblo, llevándole los servicios y facilitándole el acceso al sistema financiero del país. Es decir, no esperaron ellos a poner una instalación, una agencia. Ellos
y mandaron a personas para que ellas puedan recuperar esas necesidades de los mismos lugares. Otra pregunta que alguien pudiera hacerse es, por ejemplo, ¿por qué mucha gente todavía usa esos servicios de los préstamos por goteo que están dentro del ámbito de la delincuencia, pagando cantidades excesivas de tasa de interés que van desde 100 a 150%, frente a los que son más accesibles supuestamente al sistema financiero nacional? Claramente porque ahí hay un tema de accesibilidad que va por el lado de la comunicación, del conocimiento, si quieres, de la valoración y no necesariamente del valor en sí mismo del producto. Acá me preguntan si deseamos llevar a una encuesta más focalizada post-COVID. ¿En qué región? No Lima, sería más adecuado, según los componentes hallados. Ya, hay algunas regiones que efectivamente, en un escenario de post, se han visto que han progresado más que otras en términos del acceso a los servicios financieros digitales. Entonces la pregunta es, ¿apuestas por lo que están muy atrás o apuestas por lo que han crecido más o apuestas por lo que ya están, digamos, en proceso de maduración? Claramente, ciudades como Arequipa, Trujillo, Lima están en un estado de maduración en términos de la masificación de los servicios digitales. Entonces yo diría que esas regiones, la gente finalmente va a aprender a utilizar los sistemas financieros digitales, si no ya ha aprendido. Es decir, usando Yape, usa las aplicaciones, es decir, porque claramente la data lo dice. Pero hay otras que están en proceso y otras que están bastante postergadas. Entonces, ahí yo creo que debería enfocarse los esfuerzos en todo caso, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente estos servicios permitan que se genere mayor resiliencia de los individuos frente a las opciones que ofrece eh, eh, en el caso donde se necesite efectivamente distintas formas en las cuales uno pueda canalizar sus movimientos de actividades económicas que claramente se pueden hacer de modo digital, ¿no? Virtual, sin necesidad de hacerlo de modo presencial. Y en el COVID, en la presencia de la pandemia se evidenció claramente de que pudo haberse evitado. Es decir, se pudo haber evitado una gran cantidad de gente haciendo colas. Simplemente, si hubiera habido mucha gente que hubiera tenido una cuenta bancaria y hubiera sabido cómo utilizar las APPs de los bancos, que desde ya, hay que también decirlo, estaban en franco progreso, habían ya ingresado, pero no tenían todo el desarrollo que ahora sí se puede decir que la mayoría lo tiene, es decir, todas las opciones que te dan, todas las posibilidades que tienes. Ahora sí se puede decir al respecto. ¿Había un comentario? No. Pues, Ese era el último y el anterior ya lo acabas de responder. de acuerdo. Acá me dicen, Ajá. conozco personas que se accedieron al bono y se resistían a abrir una cuenta bancaria por desconfianza y vergüenza de no saber usar cajero. Efectivamente, la educación está dentro de los factores que explican. Y algo interesante ha sido encontrar que no la educación, es decir, no es el, uno de los factores importantes no es el masificar la educación universitaria, sino al menos la educación técnica. Es decir, es suficiente con un nivel de educación técnica masivo en términos del reconocimiento y conocimiento de lo que significa las bondades y limitaciones que también pueden existir, obviamente, para la toma de decisiones dentro de lo que te ofrece el sistema financiero, para que tú puedas eh, saber aprovechar los beneficios que ésta te ofrece, ¿no? El tema del bono, sí, tiene obviamente otro objetivo, ¿no? En este caso es obviamente el poder paliar de alguna manera lo que significó la ausencia de ingresos de una gran cantidad de población, ¿no? En todo caso, otro trabajo podría ser el saber qué tanto significó en términos del amortiguamiento del,
del problema, digamos, económico que significó a las personas dentro de la pandemia la presencia de los bonos, ¿no? Es decir, si efectivamente esa cantidad de bonos que se han entregado en distintos tipos, finalmente logró amortiguar a la gran masa o a unos pocos que se beneficiaron. Ese sería ya otro trabajo, ¿no? Que estaría, digamos, distinto a lo que se está presentando en este caso. Muy bien. Ese es el último comentario, Jorge. Un comentario final. Sí, ¿Sí el lo de la ves? desconfianza. Ya, el término de la desconfianza, que es por oposición la ausencia de confianza, es un tema fundamental. Dice Francis Fukuyama dentro de su libro Confianza, justamente, que le recomiendo leer, que es el sustrato realmente del progreso de las naciones. Y tiene una serie de ejemplos muy interesantes, ¿no? Finalmente, es ese sustrato que sirve como elemento eh, que aceita la maquinaria de la economía, pero también de la sociedad, de modo que permite que los individuos, que son individuos sociales, pero también agentes económicos, puedan superar sus limitaciones o diferencias para poder contribuirse en una especie de sinergia común al desarrollo de sus naciones, ¿no? Y pone ejemplos muy interesantes en el caso de naciones como Japón, como los mismos norteamericanos y los europeos también, en contraposición con países que tienen mucha mayor cantidad de recursos y mucha mayor cantidad de posibilidades, pero lamentablemente donde existe aún mucha ausencia de confianza, como son los países latinoamericanos, ¿no? Eh, ¿Qué líneas de investigación? En realidad, cualquier línea de investigación que busque explicar la relación causal de, de por qué eh, de cómo se puede entender la relación de variables independientes frente a variables dependientes, puede ser, eh, puede ser abordada por el ACP, especialmente cuando hay muchos factores involucrados y se quiere focalizar los principales para poder canalizar entonces estrategias focalizadas en términos de poder mejorar esa relación de dependencia, como es el caso de la inclusión financiera digital. O como en el caso también que le mostré temprano, del caso de los desastres, ¿no? Cómo reducir el impacto. Impacto siempre va a haber en el caso de los desastres, pero ¿cómo vamos a reducirlos? Vamos a reducirlos no administrando 100 variables, claramente, con que tuviéramos menos construcciones vulnerables, con que tuviéramos menos delitos en las calles y con que hubiera más desarrollo, eh, claramente va a haber menos impacto. ¿Que va a haber impacto? Obviamente que va a haber impacto, pero si tenemos menos construcciones vulnerables, va a morir menos gente, eso es clarísimo. No sé si ya terminamos el tiempo o Sí, si Jorge, siempre ya podría estamos en pasar. el tiempo. Y Bueno, bueno, ahí entonces está tu les correo agradezco. electrónico, ¿no? Sí, Ahí está tu correo electrónico. Supongo que eh, están invitados todas aquellas personas que están interesadas en saber un poco más de trabajo, ¿no? A escribirte y bueno. muchas gracias. Entonces nos Sí. vemos. Suerte. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y gracias por compartir este tiempo, Jorge. Muy amable. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao.